everyone. Hola a todos. So today we are going to continue with our new English classes. Hoy vamos a continuar con nuestras nuevas clases de inglés. So the topic of today is, el tema de hoy es adverb of frequency. Los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Vamos a ver cuáles son los adverbios de frecuencia, cómo los utilizo y vamos a armar oraciones con ellos. Muy bien, aquí tenemos 5 adverbios de frecuencia. Son muchos adverbios, pero aquí vamos a mencionar 5 de ellos. ¿Qué son adverbios de frecuencia? Son adverbios que me indican con qué frecuencia yo hago algo, yo realizo alguna actividad. Por ejemplo, yo digo always, que significa siempre, siempre. Often significa frecuentemente. Sometimes, que significa a veces. Rarely, que significa raramente. Y never, que significa nunca. Con estos adverbios vamos a trabajar. ¿Por qué están por porcentaje? Porque always significa siempre, es un 100%, es algo seguro, algo que yo hago siempre. Often tiene un 70% porque es algo que hago frecuentemente. Sometimes es algo que hago a veces, un 50%, a veces sí, a veces no. Rarely es algo que hago raramente, muy raro, por eso tiene un 30%. Y never tiene 0% porque significa nunca, es algo que yo nunca hago. Entonces, vamos a ver los ejemplos y su estructura. La estructura de los adverbs of frequency son subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Sujeto más el adverbio de frecuencia más el verbo más el complemento. Por ejemplo, I always go to the cinema on weekends. Yo siempre voy para el cine en fin de semana. I always, tengo el sujeto que es I, yo. Always, mi adverbio de frecuencia que significa siempre. Go, el verbo, este verbo me denota acción, que es el verbo ir. To the cinema on weekend es mi complemento. I always go to the cinema on weekend. Yo siempre voy al cine en fin de semana. Otro ejemplo. He sometimes eats vegetables. Él a veces come vegetales. Tenemos el sujeto he, que significa él. Nuestro adverbio de frecuencia sometimes, que significa a veces. Nuestro verbo de acción eats, que significa comer, y vegetable, nuestros complementos. He sometimes eats vegetables. Otro ejemplo, tenemos they never buy candies. Ellos nunca compran dulces. Ellos nunca compran dulces. Tenemos nuestro sujeto que es un pronombre personal, they, que significa ellos o ellas, el significado que yo quiera dar. Never, nuestro adverbio de frecuencia que significa nunca. Buy, que es el verbo comprar. Y candies, nuestro complemento que significan dulces. They never buy candies. Ellos nunca compran dulces. La siguiente, you rarely cook to the family. Tú raramente cocinas para la familia. You rarely cook to the family. Tenemos el sujeto, el pronombre personal you, que significa tú o ustedes. La persona que escribe la oración le da el sentido que ella quiera. You puede ser tú o ustedes. Yo lo voy a poner como tú. Tú raramente cocinas para la familia. You rarely. You es mi sujeto. Rarely mi adverbio de frecuencia. Cook, mi verbo, que significa cocinar. To the family es mi complemento. Para la familia o a la familia. Vamos a ver qué tanto comprendiste los adverbios de frecuencia. We are going to do an activity with the adverb of frequency. So,
we have some sentences here. Aquí tenemos algunas oraciones desordenadas. Vamos a ordenarlas. La primera dice, do always exercises I. ¿Qué significa? Yo siempre hago ejercicio. La segunda dice, Carla fruit often eat. Carla frecuentemente come fruta. Rarely he to the pool go. Él raramente va para la piscina. Ya te las dije en español, así que es mucho más fácil identificarlas en inglés. Te doy unos segundos para que pienses y después vemos si acertaste en todas. I always do exercise. Yo siempre hago ejercicio. Veamos la estructura. Primero es mi sujeto, I, yo. Después es mi adverbio de frecuencia, always. Mi verbo, do, que significa hacer. Y mi complemento, exercise. I always do exercise. Veamos qué tal te fue con la segunda. Carla often eats fruit. Carla frecuentemente come fruta. El verbo comer, que es eat, se le agrega a la letra S, porque las terceras personas del singular, he, she, and it, van a llevar S o ES en su verbo. Entonces, Carla often eats fruit. He rarely goes to the pool. Él raramente va para la piscina. Go, el verbo go, como estoy hablando de él, una tercera persona del singular, he, she or it, esas son las terceras personas. Como estoy hablando de él, el verbo go le voy a agregar ES. Entonces va a decir, he rarely goes to the pool. Vamos a ver estos ejemplos. Aquí tengo más. Tengo Victoria and Will their homework never do. Sería Victoria y Will nunca hacen sus deberes. Always we to Japan travel. Nosotros siempre viajamos para Japón. Often eat in the yard run. Él frecuentemente corre en el patio. Te doy unos segundos para armar las oraciones. Ok, veamos qué tal te fue. Entonces, sería la primera. Victoria and Will never do their homework. Victoria y Will nunca hacen sus tareas. Victoria and Will are the subjects. Victoria y Will son los sujetos, las personas de las cuales estoy hablando en mi oración. Never es mi adverbio de frecuencia. Do es mi verbo hacer. Y their homework es mi complemento. Victoria and Will never do their homework. La segunda. We always travel to Japan. Nosotros siempre viajamos para Japón. We es el pronombre personal nosotros o nosotras y ese es mi sujeto. Always es mi adverbio de frecuencia. Travel, que significa viajar, es mi verbo. To Japan
Japan es mi complemento. We always travel to Japan. Y la última. It often runs in the yard. Como les indiqué, las terceras personas del singular, he, she e it, van a llevar S o ES en su verbo. Entonces aquí, como estamos utilizando it, el verbo run va a cambiar a runs. It often runs in the yard. Él frecuentemente corre en el patio. Me imagino que puede ser una mascota. Muy bien, chicos. Entonces, aquí les dejo el resumen de la clase del día de hoy de Adverb of Frequencies. Nuestra tabla de valores con los adverbios de frecuencia y la estructura más ejemplos de oraciones. And that's all for today, guys. Y eso es todo por hoy. Nos vemos luego. Bye.